Bueno, me presento. Ya. Hoy día vamos a hablar de una cosa muy interesante. Vamos a hablar primero de la sociedad civil, pero lo interesante de esto es que a mí soy el único al que le han pedido, de todos los investigadores, todos los que estuvieron acá, soy el único al que le pidieron hablar de ustedes. En todo momento tuvimos que hablar de la economía, del sistema, de las libertades, cosas etéreas. Hoy yo les hablaré de ustedes mismos. Y eso es bastante interesante porque tengo la difícil misión de definirlos y de hablar de una historia de ustedes. Bueno, me presento. Ese soy yo. Yo soy Jan Masoliver. Díganme Jan. ¿Ya? Soy politólogo, cientista político. Soy investigador de la Fundación. Y ese es mi Twitter, por si me quieren seguir, ¿ya? Y ver si me pueden responder porque detestaron lo que yo dije. ¿Ya? Pero por sobre todo, este hombre que está aquí, que soy yo, soy miembro de la sociedad civil. Igual que ustedes. Yo no tengo ni la chispa de Iván, ni el arrojo de Axel, ni la sabiduría de Ampuero, ni los pergaminos de Infante, ni la crítica libre de Francisco, ni la elocuencia de Jorge. Mi única gracia es que soy miembro de la sociedad civil y que soy el más joven de todos los expositores. Así que con eso en mente quiero que ustedes sepan que yo estoy hablando como si estuviera con ustedes. Estoy aquí, igual que ustedes, porque somos todos miembros de la sociedad civil. ¿Ya? Esta disposición que tenemos, ustedes acá y yo aquí, es ficticia. La verdad es que yo estoy ahí, sentado con ustedes, y les voy a contar un poco la historia, el concepto y la importancia de la sociedad civil. Entonces, como les decía, les hablaré de ustedes. Entonces, lo primero que vamos a hablar de los conceptos que tenemos de democracia. La democracia, bueno, todos sabemos, los griegos. Hay una serie de mitos con la democracia griega, pero vamos a suponer que la democracia de los griegos, la democracia ideal. ¿Ya? Pero hubo un sujeto que era de apellido, se llamaba Joseph Schumpeter. Y Schumpeter dijo, bueno, oye, la democracia no es esto que llaman los griegos. La democracia finalmente pareciera ser algo como esto. Ubican el meme, ¿verdad? Ya, algo como esto. Personas que se ríen, ¿ya? Élites. Élites. Este sujeto, este personaje, vio la democracia como un aspecto procedimental. Está las élites que compiten entre sí, disponen una oferta, y esa oferta en distintos nombres, distintos partidos, y uno de ustedes va y cuando vota elige el producto. Eso se llamó la teoría elitista de la democracia, y Schumpeter provocó un movimiento telúrico enorme en la teoría de la democracia. Él decía que los votantes son consumidores, ya que no tienen capacidad de establecer la agenda o ningún énfasis en la discusión pública. Los que definían quién era, qué era lo que se iba a hablar, eran las élites, eran ellos. ¿Ya? Y, bueno, ¿para qué sirve el sufragio entonces? Bueno, es una forma de denotar la elección por una oferta determinada. Así como yo voy, compro un Chocman en vez de un Super 8. Pero tiene algunas ventajas. Tiene como ventaja, primero, que hay liderazgos de alta calidad. O sea, son personas que están preparadas para ser políticos. Hay un rango restringido de decisión política. O sea, tenemos sabemos que este sujeto que se dice socialista hace cosas socialistas. Y este sujeto que se dice, no sé, pues digamos, conservador, hace cosas conservadoras. Y además hay una cultura política de élite basada en el autocontrol democrático. Así como que, bueno, tenemos esta élite y estas élites convergen al centro porque van a tratar de acceder a la mayor cantidad de votos y, bueno, así nadie se arranca con los tarros.
Eso decía nuestro amigo Schumpeter. Pero la verdad es que hubo un conjunto de teóricos que dijeron que obviamente él estaba destruyendo el concepto original de democracia y creyeron que la democracia era esto. Y dijeron, democracia. Esto es Madrid para la época de los indignados. ¿Ya? Bueno, aquí en Chile tuvimos cosas así, pero obviamente en Madrid son muchos más que acá. ¿Ya? Pero es como la idea. Entonces, la crítica de estos teóricos de la participación es el supuesto interés que habría de los elitistas por mantener un ambiente democrático apático, donde donde el ciudadano en realidad pareciera no tener mucho que hacer más que votar, más que discutir, bueno, yo votaré por Juanito o por Josecito, la diferencia no es mucha, pero tengo que elegir uno de los dos. Entonces decían, bueno, están destruyendo la cultura política del país. Ellos decían que la democracia sana es una democracia que se basa en la participación activa de los distintos sectores de la sociedad, que es algo muy cercano a lo que Axel les decía que era la libertad positiva, ¿se acuerdan? O sea, esto de participar en el espacio público, de hacerse parte de la comunidad. No tiene nada de liberal necesariamente, pero les estoy contando un poco la historia. Bueno, entonces, en ese debate, ¿dónde diantres está la sociedad civil? La sociedad civil es un conjunto de sujetos, individuos que votan y votan sin opinar mucho, y en el otro son un conjunto de sujetos que, bueno, se expresan montones, pasa cosas como esta, pero en realidad pareciera que no son capaces de hacer emerger de manera coherente sus ideas, porque finalmente siempre van a ser élites los que van a votar. Siempre tú votas por una persona, votas por un partido, no votas por la sociedad civil entera. Para saber qué es la sociedad civil, me he dedicado a elaborar una muy sucinta historia de la sociedad civil. O sea, una historia de ustedes. Y después de eso vamos a descubrir cuál es el poder de la sociedad civil, ¿verdad? Entonces, todo comenzó en Grecia, para variar. Todo comenzó en Grecia. Y empezó con ese caballero que parece que le pegaron un combo en esta foto. ¿Ya? Bueno, todo comenzó con este caballero, Aristóteles. ¿Ya? Aristóteles, por si acaso. ¿Ya? Y Aristóteles decía, él es el creador del concepto de libertad positiva, por decirlo de una forma. Él creía que la polis era la expresión máxima de la sociedad civil. Y él le llamaba politiqué koinonia, le llamaba la comunidad política, que finalmente era una comunidad ética. La persona se hacía uno con la polis a través de su participación. Habían esclavos, claro está, pero se hacía uno con... Entonces decía, bueno, yo soy ciudadano, yo participo de los asuntos públicos, soy parte de la polis, soy parte del Estado, y eso sería como algo parecido a la sociedad civil. No había división entre Estado y sociedad. Y atento con ese dato, no había división entre Estado y sociedad. Y ahí quiero que lo sigan este es el comienzo de la madeja, vayan siguiéndola conmigo, ¿ya? Porque se van a dar cuenta que esto es pulsante, en algún momento va a volver a aparecer esta historia. Es como el zorro, ¿vieron Dora la Exploradora alguna vez? Ya, es como que Zorro de repente aparecía, ¿ya? Ahí, ojo con Zorro, ojo con este tema. Por mucho tiempo se pensó así. Se creía que el príncipe era como una especie de ethos, que finalmente era el que fue conformado en la comunidad política, pero todos nosotros, en cuanto súbditos, asumíamos que éramos parte del cuerpo político. Cuerpo político, anoten también eso. Pero después vino, bueno, ustedes ya saben, viene... ¿Qué es eso? El Coliseo, exactamente. Viene el Imperio Romano. Y el Imperio Romano dice, bueno, la verdad es que el Estado es bacán. Entonces, como el Estado es bacán, lo que vamos a hacer es que vamos a encargar que el Estado vaya organizando un poco a la sociedad civil. Y yo diría que ahí está el comienzo del corporativismo que vemos hasta el día de hoy en algunos autores. Vemos en algunos políticos. Yo diría que este gobierno, por ejemplo, tiene mucho de corporativista, ¿ya? Y de hecho la sociedad civil tiene un error aquí. La sociedad civil pareciera que le gustara ser corporatizada. Después vamos a conversar sobre eso. Bueno, el Imperio Romano, que era una sociedad jerarquizada, basada en la esclavitud, ¿ya? Y resulta que habían un conjunto de restricciones al ejercicio ciudadano.
¿Ya? Entonces, lo que hacía el Estado es que, bueno, el Estado tenía una organización para tal cuestión, por ejemplo, para un órgano legislativo, para un órgano judicial, y el Estado era el que proveía y construía organizaciones civiles, organizaciones religiosas. Pasó el tiempo y vino este caballero de acá, ¿lo ubican? Vamos, los que estudian Derecho seguramente algo saben. Santo Tomás, exactamente. O Tomás, para el que le guste. ¿Ya? Santo Tomás, ¿ya? Que aproximadamente en el 1270 decía que la sociedad civil es la Grey cristiana. Porque él decía, bueno, ustedes saben, la Edad Media como que todo era cristianismo. Entonces decía, bueno, la Grey cristiana era la sociedad civil. Entonces eso implicaba que la forma que tenía la sociedad civil de expresarse finalmente era una sociedad civil en función de los ritos de la fe. Otra forma de corporativismo. Después llegó la época del absolutismo, y bueno, todos sabemos que el rey se conforma como un sujeto moral superior, y uno de sus primeros exponentes fue nuestro amigo de acá, Jean Bodin, ¿ya? O Juan Bodino. Y Juan Bodino, por ahí por el 1500, ya bastante después del medioevo, ya empieza a decir que la sociedad y el Estado tienen mundos de vida separados. Interesante. Él creía que el rey tenía que ser un poder absoluto, sin duda. ¿Ya? Rey, sociedad, sus súbditos. Pero la clave en Jean Bodin es la idea de que el poder absoluto tenía límites. Y el límite del poder absoluto estaba en la propiedad del individuo. Y ahí se hace, ¡pum!, el cataclismo. Aquí cambió todo. Jean Bodin situó sociedad y Estado de maneras separadas. Con todos sus peros, pero él empezó. Y ahora viene el mal encarnado. Le presento al mal encarnado. Thomas Hobbes, ¿ya? El sujeto más malo de la historia. No, Thomas Hobbes. La verdad es que no debería gustarle a ustedes Thomas Hobbes, porque él creía que la sociedad civil era malvada en sí misma. Él creía que la antropología del ser humano mismo, eran sujetos malos, definitivamente. Eran personas que buscaban matarse, que buscaban robarse, que querían gloria. No Gloria Álvarez, gloria de la gloria, ¿ya? Y querían gloria. Entonces decía, bueno, ¿cómo solucionamos el problema de que de que todos los hombres quieren gloria? Entonces, la única forma que pareciera haber es que haya un solo hombre que gobierne sobre todos nosotros, ¿ya? Y que él corte el queque, finalmente. Puede ser que haya sido esa la solución en el momento. Él creía que la sociedad civil era todo lo que estaba fuera del Estado, ¿ya? Y no era civil, sino que era bárbara. Era una sociedad de gente que en realidad era todo lo contrario a lo que era la civilización. Pero aquí viene, a ver, ven, sigan la madeja, porque ahora, ven, de nuevo se junta la sociedad con el Estado. Y aquí viene, porque cada vez que hay un gran mal, hay un gran bien. Entonces ahora viene el bien. ¿Ya? Este caballero, que se parece a la bruja de Narnia, ¿ya? Es John Locke, ¿ya? Que en 1662 escribe el segundo tratado sobre el gobierno, ¿ya? Y él dice, chántate cabrito, que la sociedad civil es al revés la cosa. No es que el Estado crea a la sociedad civil, sino que la sociedad civil es la que legitima al Estado. Entonces dice, bueno, ¿cómo es la cosa? No puede ser que el gobierno se instituya porque es un poder el que lo instituye, sino que la sociedad, las personas, son finalmente las que acuerdan de que para poder salvar sus bienes, para poder salvar su individualidad, convendría tener un gobierno que sea legitimado, muy limitado y legitimado por nosotros. Entonces Locke lo que hace es que, bueno, tenemos una sociedad civil, personas como nosotros, ¿ya? Tenemos un poder que nosotros elegimos, pero vamos a crear un cuerpo legislativo muy vigilante de este poder, ¿ya? Y este cuerpo legislativo finalmente debería ser algo representativo de nosotros y es el que contiene el poder. ¿Se sigue?
Entonces, él vuelve a llamar a la división de Estado y sociedad. Y de hecho le da una preeminencia a la sociedad civil. Este caballero, después de este caballero, en 1748, ¿ya? Surge un caballero que ustedes sí que lo deben conocer, porque esto lo pasan hasta en el colegio, ¿ya? Que es este caballero de acá. ¿Lo ubican? No, ¿cómo va a ser Smith? Es Montesquieu. es el barón de Montesquieu, y él dice en El espíritu de las leyes que la sociedad civil es un conjunto de personas que viven en un derecho propio, un derecho civil y un derecho político. Y dice, bueno, aquí vamos a dividir, vamos a tener dos derechos. Nuevamente la división de Estado y sociedad se hace presente. Y él dice que el gobierno es medio malito, como que podría pasar a ser tirano. ¿Ya? Entonces, para evitar que sea tirano, lo que vamos a hacer es que vamos a dividir los poderes. Y esos poderes son vigilados por la sociedad en su conjunto. Nuevamente, una preeminencia de la sociedad civil. Pero como el mal no puede estar tranquilo cuando sale gente buena al ruedo, entonces vuelve a reencarnar, ¿ya? Y aproximadamente, de hecho, exactamente 100 años después, no, un poquito más de 100 años después, ¿ya? Surge el mal, pero este sí que es malo, pero es malvado. No se, ojo, no se dejen engañar por su cara de niño bueno, ¿ya? Rousseau. Bueno, Jean-Jacques Rousseau, en El contrato social, él dice una cosa que es sencillamente horrenda para la sociedad civil. Es la disolución de cada una de sus individualidades en este concepto tan etéreo de la voluntad general, que hoy en día todos parecen usar. De hecho, acá en Chile, puntualmente, yo diría que la mayoría, si es que no todos nuestros políticos son rusonianos. Es como que, bueno, la mayoría lo dice, entonces la mayoría lo hace y tenemos que hacerlo, y el resto que se joda. Él decía que la sociedad civil es una creación humana. Será. Pero es una artificialidad, es algo antinatural. Lo natural, porque es antinatural porque provoca desigualdad. Bueno, si a ti te gusta el helado de frutilla, y a ti te gusta el helado de vainilla, y a ti también te gusta el helado de vainilla, hay dos personas que les gusta el helado de vainilla, otro que le gusta frutilla, ¿cómo lo hacemos? Mucha desigualdad. Entonces lo que vamos a hacer es que todos nosotros no podremos decidir, y la voluntad general, o sea, como que un cuerpo mágico de todos nosotros va a saber lo que es bueno para todos nosotros. Porque en teoría, si nadie quiere cosas para sí, todos queremos lo mejor para todos. Una tontera, sin duda. Entonces la respuesta a todo esto, para poder solucionar este problema, es que la sociedad civil se disuelva en la voluntad general, o sea, en el Estado. Nuevamente, juntar los dos conceptos, sociedad civil y Estado, nuevamente juntos. ¿Ya? La maldad. La maldad. Pero nuevamente, cada vez que surge un mal, nuevamente surge un bien, y este caballero que tiene cara de aburrido ya es Adam Ferguson, que de hecho de la Ilustración escocesa, en mi opinión, es uno de los que menos suena. Todos conocemos, bueno, a Hume, a Smith, pero yo quise hablarles de Ferguson porque Ferguson crea el concepto de sociedad civil. Y él escribe un libro muy lindo que se llama Ensayo de la historia de la sociedad civil, o una cosa así. Y él dice, bueno, la sociedad civil es una expresión de la civilización, cuya única función, o sea, cuya principal función no es organizar lo político, es organizar lo material, lo propio, ¿ya? Es organizar lo económico. Y él dijo, bueno, la sociedad civil entonces se compone del mercado. Ojo con quienes dicen, hoy por hoy, que mercado y sociedad son cosas distintas, ¿ya? Para Ferguson estaba el mercado, que era una conducta de ciudadanos que solamente querían intercambiar. No es que el mercado era una especie de sujeto que en realidad nos constreñía y nos hace daño. No, el mercado es una actitud. El mercado es una actitud, el mercado es un concepto que implica nuestra vinculación, nuestra interacción, pero no existe el mercado en cuanto tal. Si nosotros estuviéramos diseminados, no habría mercado, nos bastaríamos nosotros solos. ¿Cómo puede haber un mercado conmigo mismo? Yo sería productor y comprador a la vez. No existe eso. Entonces, bueno, Ferguson decía,
La sociedad civil es donde interactuamos y interactuamos económicamente, materialmente. Y no hay contratos sociales previos que nos obligan a pertenecer a una comunidad. O sea, nosotros decidimos a qué comunidad pertenecer, en función de nuestras necesidades. Entonces la sociedad civil es una sociedad que provee servicios basados en la individualidad. Nada de voluntad general, nada de eso. No, cada uno se siente libre de pertenecer a una comunidad y de intercambiar con el resto. Y aquí viene otro grande, pero que es malentendido por algunos y es muy desconocido, ¿ya? Este caballero con cara de orgulloso, ¿ya? Thomas Paine. Es sumamente desconocido, muy poca gente lo lee, ¿ya? Pero es un grande entre los grandes. Él decía que la sociedad civil, aquí lo extrema, la sociedad civil se contrapone al gobierno, ¿ya? Porque es su fuente de legitimidad. Si el gobierno se vuelve tirano, cálmate, yo no te legitimo, yo me pongo en contra tuyo. Porque el objetivo del gobierno es justamente, es una forma de organizarnos. Si después esa forma de organizarnos se va contra nosotros, no tenemos por qué legitimarla. Y él dice, lo voy a decir textual porque creo que así lo van a captar mejor. Dice, algunos escritores han confundido tanto la sociedad con el gobierno como para señalar poca o ninguna distinción entre ellos. Mientras que ambos no solo son diferentes, sino que tienen diferentes orígenes. La sociedad es producida por nuestras necesidades y el gobierno por la maldad. La primera promueve nuestra felicidad positivamente. La sociedad promueve positivamente la felicidad, uniendo nuestros afectos. La última, o sea, el gobierno, negativamente, restringiendo nuestros vicios. Una alienta la interacción, la otra crea distinciones. La primera es un patrocinador, la última un verdugo. Thomas Paine creía que la sociedad civil era igualitaria e individualista. No puedes no ser igual en la sociedad civil, pero con el gobierno hay desiguales. Hay alguien que gobierna y hay alguien que es gobernado. ¿Ya? Así que cualquier gobierno que venga y nos diga, oye, nosotros venimos a igualar, ustedes ya son expresión de esta desigualdad de la que hablan. Y después viene, mira, puros hombres, ¿ya? Puros hombres. Y hoy día en la mañana dije, esto está mal. Así que voy a hacer una cuota de género, y voy a agregar a una mujer que es muy importante y lamentablemente se me olvidó cuando diseñé esto y ahora lo agregué a última hora y creo que debería ser muy bueno que ustedes la hojearan un poquito. Les presento a Mary Wollstonecraft, ¿ya? ¿Ya? Que en 1792 escribió un libro que se llama Una vindicación de los derechos de la mujer. Y ella es la precursora del feminismo. Se la presento, ¿ya? Esa mujer, ya que fue esposa de William Godwin, un anarquista británico, ¿ya? Y ella fue como precursora de la filosofía feminista, creía que la sociedad civil, ojo, era un espacio de igualdad moral entre hombres y mujeres. Que la sociedad civil es un espacio donde los sujetos tienen derechos y deberes, que contratan libre y soberanamente. Entonces, ella cree que esa interacción entre hombres y mujeres, libre y soberana, ¿ya? En la sociedad civil, es la que contribuye a la humanidad. El gobierno establece distinciones. Y por eso la sigo igual que Paine. Es el gobierno el que arma las distinciones. En la sociedad civil, hombres y mujeres tienen la misma moral. Se están sujetas a los mismos deberes y derechos. Por tanto, son iguales. En la sociedad civil es donde son iguales. No es el gobierno el que los hace iguales. Este caballero de acá, que después en 1800 aproximadamente es... A ver si lo ubican. ¿Quién es? Vamos, ya empieza con K. Es Kant, efectivamente. ¿Ya?
Sí, no quise poner la foto siempre que aparece así como mostrando la pelada, ¿por qué no? Porque es muy fea, pero esta sale más joven. Y bueno, y Kant dice que la sociedad civil se basa no en la pertenencia a un territorio, sino en la existencia de derechos humanos universales. Y aquí se abre un abanico para la teoría de la sociedad civil increíble. Él cree que puesto que hay derechos humanos individuales, no los derechos humanos que tenemos acá, hoy por hoy, sino que él habla de otros tipos de derechos, y eso ahora no conviene conversarlo porque nos vamos a alargar, pero abre todo un abanico porque él dice, bueno, puesto que el humano en sí mismo tiene derechos, entonces lo que hay que hacer es que entender la sociedad civil como algo no nacional, sino que universal, cosmopolita. Ahí está la clave. Él dice, bueno, entonces la sociedad civil somos todos nosotros en el mundo. Y hay que pensar en la época. Se empezaba a ver libre cambio entre bueno, ya había habido hace rato, pero libre cambio entre distintos países. Y lo que él sentía es que, bueno, por ser humanos bastaba como para poder ya establecer un concepto de sociedad civil como el que conocemos hoy en día. Entonces él dice, bueno, si todos tenemos los mismos derechos por poseer el estatus de humano, ¿por qué habría distinciones? Y ahora, después de tanta maravilla, tanta conversación divertida, viene nuevamente el mal a encarnarse. ¿Ya? El mal. Este sí que parece malo, ¿verdad? Este está malo. Bueno, les presento a Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Hasta tiene nombre feo, ¿verdad? Hegel, quien en 1821, en Elementos de Filosofía del Derecho, él percibe que la sociedad civil es la esfera de la vida ética, que está interpuesta entre la familia y el Estado. Ahí está. ¿Ya? Y la gracia de Hegel, porque igual tiene una gracia, es que condensa las distintas tradiciones de sociedad civil, las condensa y las vuelve malas. Es una cosa mágica. ¿Ya? Él dice que, bueno, efectivamente, la sociedad civil no está conformada por contrato, pero existe como en la esfera de los contratos. O sea, como que ya, ok, hay un poco de libre asociación. Bien. El problema es lo siguiente, es que dice que la sociedad civil es una expresión del orden político de lo que él considera que es la expresión, casi textual, la expresión más perfecta de la ética humana, el Estado. La expresión más perfecta de la ética humana. O sea, ¿cómo? Bueno, decía eso. Bueno, hay aquí en Chile muchos que creen así. ¿Verdad? Creen que como estando en el Estado se vuelven ángeles. Entonces decía, bueno, como el Estado es un conjunto de ángeles, la sociedad civil como que tiende un poquito a eso, así que lo vamos a suponer que es como un estadio donde tú como que se entrega orden político para el gran Estado, el bello Estado. ¿Ya? La sociedad civil vendría siendo un producto histórico, ¿ya? Que da forma a la esfera de lo económico. Ven que ahí sintetiza lo de la tradición de la Ilustración escocesa, ¿ya? Sintetiza la parte de lo económico, ¿ya? Pero las particularidades de la sociedad civil no son nada al lado de la universalidad del Estado. Entonces, al final, lo que propone es que hay una antítesis entre sociedad civil y sociedad estatal, ¿ya? ¿Y cuál es el rol del Estado acá? Ordenar a la sociedad civil, entregarle una ética, corporativismo, decirle, para allá vamos. Esto es lo que tiene que hacer la sociedad civil. ¿Ya? Les pongo un caso. Aquí en Chile, vamos a ir aterrizando de a poco. Imagínense toda esta gente que les gustan los perritos y que cuida a los perritos. ¿Ya? ¿Qué es lo primero que hace alguien cuando cuida perritos acá en Chile? Y le empieza a ir bien. Dice, el Estado debería hacerse cargo de cuidar los perritos. El consentimiento. Le ceden al Estado la posibilidad de hacer lo que nace de la sociedad civil. Hegel pensaba en cosas así. Pensaba, bueno, es que la sociedad civil al final emerge al Estado, sube al Estado, de alguna forma. Pero resulta que, nuevamente, alguien viene a defender al bien. Y este caballero muy buen mozo, Alexis de Tocqueville, este sí que es grande, este es genial. ¿Ya?
Él escribió Democracia en América entre 1835 y 1840 para decirnos que la sociedad civil la lleva. La lleva, y la lleva mucho, porque de hecho dice que la libertad solo puede ser asociativa, pero fuera del Estado. Que la libertad es inherente a la sociedad civil. En el Estado no existe libertad. En la sociedad civil sí. Ahí es donde emerge la expresión más pura de lo humano. Es inherente a ella. La coerción, la tiranía, el paternalismo son principios propios del Estado. En la sociedad civil la gente es libre. La gente se realiza. No a través del Estado, sino que a través de lo que hace propiamente. La preocupación del autor, en este caso de Tocqueville, es evitar el despotismo estatal. Entonces él dice que la sociedad civil es un espacio para la vida autónoma y pluralista. Es una escuela, es un fomento para la participación. Y él no habla de un movimiento político, no, habla de grupos religiosos, grupos deportivos. Eso mantiene una sociedad civil activa que detiene al poder. Lo detiene. Le dice, hasta aquí no más llegas. Y él decía, bueno, América, Estados Unidos, es genial, es bacán por eso. Bacán porque tiene una sociedad civil muy activa que le hace frente al poder y evita que sea tirano. Y aquí, de Tocqueville, como que se acerca mucho más al concepto actual de sociedad civil, como la sociedad civil como órganos intermedios entre el individuo y el Estado. Y aquí ya empezamos a tomar una forma más contemporánea de sociedad civil. Y aquí, la otra encarnación del mal. ¿Ya? Porque este es muy bueno, entonces tiene que venir uno muy malo. Pucha, parece que provoqué temor. Karl Marx, en el Manifiesto Comunista y también en los Grundrisse, que en castellano se llaman elementos fundamentales para la crítica de la economía política, ¿ya? Por eso prefiero decirle Grundrisse, es como más cortito. ¿Ya? Él reduce el concepto de sociedad civil y lo hace mezclarse con el Estado. Nuevamente ese interés de cooptar la sociedad civil. Porque él dice que la sociedad civil es una sociedad burguesa, una sociedad de personas que son son pequeños burgueses, personas que en realidad como que quieren ser de la aristocracia, pero y tienen platita y como que aspiracionales le llamamos acá en Chile, ¿verdad? Entonces dice, esta gente que no es capaz de compartir con el proletariado. Y entonces él dice que la sociedad, primero es algo, tiene un poquito de ilustraciones escocesas, porque él dice que la sociedad civil sí es de mercado, o sea, implica relaciones de mercado, pero que el Estado tiene que cortar, matar, olear y sacramentar, ¿ya? Para evitar que la sociedad civil empiece como contaminar al proletariado y empiece a cooptarlo. Entonces, cuando Karl Marx, porque se preocupó de muchas cosas, él se preocupó de escribir de hartas cosas. Entonces, lo que hizo Marx es sembrar la semilla para que otro autor, aquí sí que dije, con esto la reviento, ¿ya? Y aquí el profesor Gómez probablemente me va a pegar, pero vamos a hablar de este caballero de acá. ¿Lo ubican? Sí. ¿Quién es? ¡Eso! Antonio Gramsci. Y él escribió en la cárcel, ¿ya? Los cuadernos de la cárcel, ¿ya? Entre 1929 y 1935, y él regresa a las tesis de Hegel. Y él dice que la sociedad civil sí es importante, ¿ya? Pero él saca a la sociedad civil del plano de la economía y la sitúa en el plano de la cultura. Y él dice que Gramsci toma la idea de Hegel de que la sociedad civil, más que el Estado, es el primer motor del desarrollo. O sea, como que es el que primero parte, la primera partida, ¿ya? Pero que esta sociedad civil es un campo de batalla entre distintas formas de ver la vida, entre distintas ideologías que lo que hacen es adormecer
a las mentes de todos. Entonces, él dice, aquí tenemos un campo en disputa y que hay que gobernarlo. Hay que lograr la hegemonía cultural. Entonces él dijo, bueno, los marxistas lo que tenemos que hacer es ganar la cultura. Bueno, eso aquí en Chile se hizo pero de una manera fantástica. ¿Ya? Pero lo interesante aquí, la idea es lo de la sociedad civil. Que la sociedad civil es una expresión física de la hegemonía política y cultural. E ideológica. En la que un pequeño grupo pone en ejercicio el poder por los medios que la economía está regulada. O sea, dice, bueno, aquí yo tengo el poder, yo tengo el poder en cuanto a lo económico y en cuanto a lo cultural, y yo coopto la sociedad civil. Lo interesante de él, pese a todo, es que igual le aplica el vector cultural. Vector cultural que después este caballero de acá, ya estamos llegando a la modernidad pura, ¿ya? En 1962 retoma, y este caballero es nuestro amigo Jürgen Habermas, ¿ya? Que los sociólogos lo cachan más, ¿ya? Pero que aquí conviene conversar de él. Porque Habermas, en cierta forma, rescata también la idea de la sociedad civil como una cultura. Y dice, bueno, la sociedad civil es la expresión de la opinión pública, donde en realidad es la sociedad burguesa la que hace emerger la sociedad civil, como dijo en cierta forma Marx, pero crea algo muy importante. Y esto métanselo bien en la cabeza, esto es lo fundamental. Lo privado produce lo público. El origen de lo público es lo privado. Son grupos de interés privados los que crean bienes públicos, bienes de disfrute público. La prensa privada, las empresas privadas, los distintos grupos de la sociedad civil que prestan servicios, como servicios para los indigentes, de ese tipo, privados. Y eso para Habermas era la construcción de una opinión pública poderosa, que es expresión de la sociedad civil. Y para terminar, para que vean que la historia termina bien, ¿ya? Tiene este caballero de acá, este caballero sonriente ahí, ¿ya? No es otro sino Robert Nozick. Robert Nozick es un autor que pelea con otro autor que ustedes deben ubicar bastante, que se llama John Rawls. Y él cree que efectivamente, o sea, Rawls cree, todavía no hablo de Nozick, vamos con calma, ya. Rawls cree que la sociedad civil se constituye por contrato, igual que Rousseau. Pero él dice, no, la sociedad civil se crea espontáneamente, porque yo soy un individuo solo. Y como soy un individuo solo, yo necesito cosas, entonces yo me arreglo con otros y vamos creando instituciones que, a la larga, van tomando formas estatales, pero siempre limitadas. Y en función de la satisfacción de sus necesidades. Por lo tanto, la sociedad civil nuevamente construye al Estado, construye al gobierno, lo legitima, pero no es el gobierno el que construye al Estado. O sea, no es el gobierno el que construye a la sociedad civil. Y aquí termina esta historia. Bueno, entonces, ¿qué viene? Entonces, ¿qué es la sociedad civil? Bueno, como pueden darse cuenta, ¿qué es la sociedad civil? Bueno, tenemos algunos que decían que la sociedad civil, bueno, está pegadita al Estado, ¿ya? Otros que creen que tienen que ir en contra o tienen que ir por lo menos por carriles separados. ¿Qué creemos nosotros? ¿Qué creemos los liberales? ¿Ya? Por supuesto que creemos que la sociedad civil es la que legitima y constituye al Estado. Y el liberalismo se ha encargado de sostener esta importancia de una sociedad fuerte y libre para resolver los asuntos que emergen en su seno. Entonces la sociedad civil va antes que el Estado. ¿Ya? Como decía un gran autor, Benjamin Tucker, él decía que el contrato social no es el origen de la sociedad, sino que el resultado de los errores y aciertos de la sociedad civil. Entonces, para definir, la sociedad civil es el espacio
donde los individuos libres y soberanamente expresan sus preferencias, intercambiando recursos físicos o simbólicos, con el objetivo de dar respuesta a las diversas necesidades que surgen a propósito de la condición propia del hombre, que es el de no poder hacerlo todo. ¿Les convence eso o no? Sure. Ya. Voy a seguir tratando de convencerlo. La sociedad civil es voluntaria. Los individuos se agregan a ella libre y sin ninguna coacción. Yo voy y me inscribo a un curso de taekwondo que no me lo imparte el Estado, sino que me lo imparte un privado, ¿ya? Y este grupo quiere hacer presentaciones en la plaza. La gente lo mira, se siente contenta, quiere aprender más sobre el tema. Sociedad civil. En ese sentido, lo que da forma a los sistemas político, económico, cultural, el que se le ocurra, son producción de la sociedad civil. Puesto que para agregarse, los individuos al final elaboran reglas que dan pie a instituciones, que no son estatales necesariamente. Y aquí grábense bien esto, chicos, porque la sociedad civil otorga legitimidad al gobierno, no el gobierno a la sociedad civil. No es ningún gobierno capaz de detener a la sociedad civil. Siempre va a emerger. Siempre, siempre, siempre. Gente que escapa de Norcorea con mucha dificultad, sociedad civil. ¿Ya? Acá en Chile, para la dictadura, la Vicaría de la Solidaridad, sociedad civil. Nunca la sociedad civil va a ser callada, porque somos nosotros. Pero el gobierno, el mal, el gobierno siempre busca asignarle un rol a la sociedad civil. Escuchen los discursos de doña... Escuchen su discurso, van a decir, no, la sociedad civil tiene un rol importante, un rol que nosotros determinamos. Cuando se le asigna un rol a la sociedad civil, se le reduce, se le esclaviza, pierde su rol generador del gobierno. Y el gobierno se pone a la cabeza de la actividad asociativa ciudadana. Nos guía. ¿Y qué nos tiene que guiar? Si nosotros sabemos lo que queremos. Hoy en día encontramos una institucionalidad que viaja en contra de todo esto. ¿Ya? Definitivamente. Es una institucionalidad que hace que nuestro amigo, el gobierno, ya sea el que ordene a la sociedad civil. Por ejemplo, hay muchas cortapisas. Por ejemplo, la obligada inscripción en registros, como el Ministerio de Economía. Ustedes saben que para inscribir una fundación hay que inscribirse en el registro de Economía, sale en el Ministerio de Economía. Cortapisas. La sociedad civil tiene 3 expresiones que hoy en día podemos ver, que son movimientos sociales, grupos de presión e interés y organizaciones no gubernamentales. Las 3 son expresiones que demuestran que la sociedad civil no puede ser ordenada por el Estado. Emerge automáticamente en función de las necesidades de los ciudadanos. Es su deber, muchachos, cultivar la sociedad civil. Es su deber participar en lo que ustedes estimen conveniente, no necesariamente en las juventudes de algún partido, no. Si ustedes creen que en su barrio hace falta algo, háganlo ustedes. No esperen que el municipio lo busque, lo intente hacer. Háganlo ustedes. Organícense. Sean libres de organizarse. Aprovechen ahora, que se puede. ¿Ya? Sean libres. Porque en algún momento va a faltarles esa libertad y ustedes van a querer organizarse y van a tener muchos más problemas que ahora. Todo lo que han aprendido hasta ahora y lo que van a ver ahora con los bomberos es eso. Libre expresión del ser humano. La importancia de ustedes
es que la sociedad civil es la expresión máxima de la vitalidad de sus individualidades. En el Estado son números, son un root. En la sociedad civil, ustedes son ustedes. Cada uno. Disfrútenlo y salgan a defender una sociedad libre. Muchas gracias. Preguntas. Usted, ¿cuál es tu nombre? Nicolás. Ya, Nicolás. Yo te quería poner un ejemplo de una persona. Digamos, Benito Barán. Ya. Él es una especie de como una autoridad moral, puede decir, pero que él habla con propiedad sobre pobreza, que es América Solidaria. Así es. Entonces, él está convencido. O sea, él va a esa realidad. Y emocionalmente le choca mucho. Él quiere ayudar con sus medios. Sí. Pero se da cuenta que no está tan bien. Ya. Entonces él dice, bueno, si el Estado me hiciera me ayudar, yo podría ayudar mucho más a esas personas. Entonces, lo que hay detrás de eso, mucha gente jóvenes se hacen socialistas porque piensan que ellos quieren ayudar a la gente y que para eso tienen que ganar al Estado. Entonces, ¿tú cómo podrías convencerlos de que ellos lo hagan individualmente, para que pidiendo al Estado una ayuda? Es fácil. ¿Tu idea es buena? Sí. Convence a la gente. Porque si tu idea es buena, ¿cómo alguien va a decir que no? La gente pide que el Estado haga las cosas porque es mucho más fácil. Es mucho más fácil que gritar y que el Estado lo haga a que tú vayas puerta por puerta, hables con algún empresario o hagas una vaquita. Es mucho más difícil, ¿ya? Pero lo que tú puedes decir es que igual cuando el Estado tiene problemas, al final lo que hace siempre es cortar por esos beneficios. El Estado corta mucha plata cuando está en déficit, empieza a cortar gasto en muchas cosas. Entonces siempre la independencia está cuando tú estás fuera del Estado. Cuando tú lo haces en la sociedad civil, tú puedes hacer que tu historia se mantenga por más tiempo, que tu propia organización se mantenga por más tiempo, sea independiente. Por ejemplo, si este socialista dice que América Solidaria viviría mejor con Estado, con mucho Estado que le pase las lucas, entonces él tendría miedo todas las elecciones. Porque todas las elecciones podría cambiar de signo político. Y a cambiar de signo político le cortarían la plata, ¿verdad? Entonces la forma racional de decirle, oye, mira, si tú quieres que tu iniciativa se mantenga en el tiempo, que no dependa de los siglos políticos, que dependa solamente de los incentivos que tú le das a los distintos donadores. Aquí en Chile tenemos una idea de que todas las organizaciones son maximalistas. Como que, no, América Solidaria, no mi barrio solidario. América. ¡América! Es como enorme, como que tenemos que solucionar toda América. Pero resulta que las organizaciones de la sociedad civil funcionan más en pequeño. Funcionan más en el barrio, en la comuna, como mucho. Ya, ponle la ciudad. Ahí funcionan mejor, ahí tú tienes mucha más posibilidad de hacer accountability, o sea, de presentar las boletas de lo que hiciste para que la gente diga, oh, qué transparente, yo le voy a poner lucas. Pero si así en un país enorme, obviamente que va a ser muy complicado. La descentralización es fundamental para lograr los objetivos de la sociedad civil, especialmente en temas de pobreza. Aquí todos tendemos a centralizar la acción ciudadana. No, busquemos que la sociedad civil sea específica a sus realidades regionales y barriales incluso. Así que en el caso de América Solidaria yo llamaría a la atomización de la actividad de la sociedad civil. Espérate, tú estabas antes, ¿verdad? Sí. ¿Tu nombre? Vicente. Hay varios sectores que están poniendo la revocación del mandato en forma de nacional o eso se presta mucho a manejo político. Pero ¿qué formas de acompañamiento se puede hacer que no desemboque en eso finalmente lo que vas a acompañar? Sí, lo que pasa es que tú estás confundiendo accountability con impeachment. El impeachment es la revocación del mandato. El accountability es la idea de que tiene que haber transparencia. Mira, hay dos... Obliga a que haya accountability. Sí, mira, a ver, hay dos clases de accountability. Hay algunos que dicen que son tres. Yo prefiero basarme en la idea clásica de que hay dos. Hay uno que es vertical, ¿ya? Que es que la sociedad civil es la que le exige al gobierno que muestre sus números, ¿ya? Y hay otro que es horizontal, que es que hay distintas instituciones dentro del Estado que entre sí se controlan para
en presentar los números y tener transparencia. La primera es una lógica muy de democracia participativa y la segunda es más bien como de Montesquieu. Las dos son buenas cuando van en conjunto. Aquí en Chile, afortunadamente, tenemos una Contraloría que igual es relativamente independiente, aunque me da la impresión que ahora no lo va a ser tanto, ¿ya? Una Contraloría independiente, tenemos un Poder Judicial también independiente, aunque también podríamos decir que hay... Pero el asunto es que en términos horizontales pareciera que podemos tener algo de eso. Cuando en términos horizontales no funciona, siempre está la posibilidad de una accountability vertical. Y yo, personalmente, el concepto de revocación de mandato, yo no estoy muy en contra de eso. Yo estoy de acuerdo con que haya revocación de mandato porque igual la sociedad civil es la que le entrega legitimidad al Estado. Entonces, si en algún momento vemos que esta persona no está haciendo bien el trabajo, entonces, y que en realidad está cayendo en una flagrante abandono de deberes, entonces tendría que haber la posibilidad de quitarle legitimidad. Pero la revocatoria de mandato es muy propio de democracias latinoamericanas. ¿Por qué no pensamos un sistema político distinto que permita ser un poco más amable con estos cambios en el tiempo? Por ejemplo, una democracia parlamentaria, donde puede haber la posibilidad de disolver el Congreso y después convocar de nuevo elecciones si es que hay un voto de censura para un ministro o para el primer ministro en este caso. Entonces también hay que pensar más allá fuera de la caja. Hay que pensar hay que salir un poco, como dicen los chinos, vacía tu taza. ¿Ya? Vacía tu taza. ¿Ya? Y pensemos modelos institucionales distintos que a lo mejor puedan conectar todo eso que en ese sentido los liberales estamos al debe. Como que no nos hemos dado a la oportunidad de buscar establecer nuevas formas institucionales que llamen a la libertad. En el plano de lo político, la responsabilidad política es justamente esa, que ya no tenga el poder, ya él fue destituido, ¿ya? Y que, por ejemplo, si él quisiera ser diputado, senador, lo que sea, no voten por él. Porque el déficit fiscal que yo sepa no es delito. No es delito. Entonces igual, esto es en plano de lo político. Si el juicio es político, el castigo, entre comillas, es político. Y tu forma de castigar políticamente es que la persona no esté en el poder. Entonces hay que hacer todo lo posible, hay que hacer campañas para que él no esté en el poder. ¿Comprendes? ¿Ya? Hay que confiar más en la sociedad civil. Bien, ya. Bueno, antes que todo, felicitarte por tu discurso y exposición. Muchas gracias. Me gusta cuando las ideas se transmiten con pasión. Y eso tú lo haces muy bien. Ahora, me gustaría criticarte en el siguiente punto. No. ¿Por qué cuando, acá me di cuenta el día de ayer, pero te lo voy a aclarar a ti, ¿por qué cuando alguien quiere hacer alusión o referencia a Michelle Bachelet, o al presidente, a la presidenta, o al poder, ¿por qué se autocensuran? ¿Por qué se como que... Sí. No, que le dije la doña porque también yo a veces le digo su majestad, ¿ya? Pero es una forma de decir nomás. Ahora la presidenta, Jorge dijo que la presidenta, también dijo, Javier también dijo la presidenta. Yo soy más del pueblo. ¿Pero por qué esa autolimitación? O sea, porque hay una cara... No, sí, no, es solamente una joda. Una joda, no tiene una... Les quiero agradecer, ¿ya? Por haber escuchado, ¿ya? Cualquier cosa, ustedes saben cómo ubicarme, ¿ya? Y nos estamos viendo, ¿ya? ¡Viva la libertad! Eso.